Bienvenidos a un nuevo video de álgebra. Vamos a trabajar con números complejos y operaciones con estos números, producto, división, potencia. Vamos a hacer el conjugado de un número complejo. Bueno, comencemos. La propuesta es entonces hallar el complejo z, que es el resultado de todas estas operaciones. Una particularidad, muchas operaciones son más sencillas hacerlas con un número complejo no expresados en forma binómica. Los complejos que aquí nosotros tenemos en esta expresión están todos expresados en forma binómica. Pero las operaciones, producto, potencia, división, son más sencillas, más simples, cuando las resolvemos con complejos expresados en su formato polar. Para eso vamos a tener que convertir estos complejos a ese formato. Antes recordamos algunas ideas que seguramente ya hemos escuchado en nuestras clases teóricas. Los complejos se pueden graficar, visualizar en un plano tal como si fueran puntos en un plano cartesiano. En el plano cartesiano, donde tenemos los ejes, las abscisas y la ordenada, el punto lo referenciamos con las coordenadas. En el plano complejo, que es un plano equivalente, analógico a ese, análogo a ese, los ejes son el eje real y el eje imaginario, y los puntos pueden estar en cualquier lugar del plano. Ahora bien, de la misma manera que los puntos en un plano normal nosotros los podemos ubicar con las coordenadas en los ejes, o con la distancia del punto al centro de coordenadas y el ángulo que forma con respecto al eje de las X, en el plano complejo nosotros podemos representar a los números complejos expresándolos con sus coordenadas, A y B, A en el eje real, B en el eje imaginario, y esa representación van a ser las que utilizaremos con coordenadas. Vamos a representarlos entonces como pares ordenados o en su forma binómica, pero también lo podemos representar con la distancia que ese punto en el plano tiene con respecto al origen, al centro de coordenadas, y al ángulo que forma con respecto al eje real. Esa representación, con esa distancia la llamaremos ρ y ese ángulo lo llamaremos θ, son las que vamos a utilizar, esos valores los vamos a utilizar en la representación de trigonométrica y polar. Con una salvedad, entonces. Nosotros con las coordenadas A y B podemos hacer la representación de par ordenado o binómica. Y con el ρ y el θ podemos hacer la representación trigonométrica o la representación polar. ¿Cómo pasamos de una a otra? Bueno, desde la binómica a la real, a la polar. Entonces, el ρ lo vamos a hallar con la fórmula pitagórica, y el θ lo vamos a hallar con la inversa de la tangente, el arco tangente de B sobre A, con la salvedad de que como A es igual a ρ por el coseno de θ, y B es igual a ρ por el seno de θ, el ángulo que nosotros hallemos haciendo el arco tangente de B sobre A, el ángulo que el θ que nosotros hallemos debe satisfacer estas dos fórmulas. Bueno, bien, vayamos a trabajar entonces con nuestra expresión. Lo primero que tenemos que hacer entonces, como tenemos el primer complejo expresado en forma binómica, lo tenemos como el conjugado de ese complejo, lo que vamos a hacer es obtener el conjugado. Y simplemente el conjugado se obtiene cambiando el valor, el signo de la parte imaginaria. Entonces es lo que hicimos ahí.
Y ahora sí vamos a convertir nuestro complejo conjugado, el complejo que resultado después de obtener el conjugado, eh, lo vamos a convertir entonces a su formato polar, haciendo lo que expresamos ahí. Utilizando la fórmula pitagórica, encontramos el ρ y con el arco tangente ubicamos el θ, el ángulo. Con una particularidad, en este caso puntual, como nosotros tenemos que hacer el ángulo tangente de menos 1 sobre raíz de 3, nosotros sabemos que el resultado 1 sobre raíz de 3 de la tangente es para el ángulo pi sobre 6. Por lo tanto, menos 1 sobre raíz de 3 es para el ángulo menos pi sobre 6. Bueno, este valor está en la tablita de ángulos notables. Eso lo encontramos. Bueno, en resumen, hallamos entonces el valor de ρ, que es 1, y el valor de θ, que es menos pi sobre 6. Justamente este complejo, para ubicarnos geométricamente, este complejo, 1 menos pi sobre 6, está ubicado, si nosotros dibujáramos la circunferencia trigonométrica fundamental, estaría en un punto de esa circunferencia, porque esa circunferencia tiene radio 1, y es lo que estamos diciendo cuando nosotros decimos que ρ es igual a 1. Bueno, el segundo complejo que está en el numerador, entonces, de nuestra expresión, lo resolvemos de la misma manera, usando la fórmula pitagórica, usando el arco tangente, y entonces hallamos que, expresado en forma polar, este complejo es 2 raíz de 2 y menos pi sobre 4 para el ángulo. Hallados ya en el numerador los dos complejos, pero ahora expresados en forma polar, vamos a las operaciones. Las operaciones son entonces elevar a la sexta el primer complejo y a la menos 4 el segundo complejo. La resolución, cuando el complejo está en su forma polar, la resolución de la potencia es muy simple, porque lo que tenemos que hacer es elevar a esa potencia el ρ y multiplicar por ese valor de la potencia el θ. Entonces, si yo tengo en nuestro primer complejo 1 y menos pi sobre 6 elevado a la sexta, lo que voy a tener que hacer es elevar el ρ a la sexta y multiplicar el θ por 6. Ese es el resultado que obtenemos. De la misma manera, el segundo complejo, pero ahora con la potencia menos 4. Obtenemos los dos complejos ahora del numerador, después de haber hecho la potencia. Ahora, la multiplicación de dos números expresados en formato polar. Es muy sencilla esta operación. ¿Por qué? Porque se deben multiplicar los ρ y sumar los ángulos, las θ. Y entonces hallamos entonces que 1 por 1,64, ese va a ser el valor del ρ resultado, y menos pi más pi va a ser el 0, va a ser el ángulo del complejo en formato polar que estamos buscando en el numerador. Fíjense que es un número real puro. Por lo tanto, está en el eje real y podríamos expresarlos en su forma binómica como 1,64. Vamos a dejarlos así, vamos a tenerlo de las dos maneras porque así lo vamos a utilizar. Bueno, bien, ya obtuvimos entonces los valores del numerador y tenemos el denominador expresados en forma binómica. Fíjense que ahora los tengo a los dos expresados en forma binómica. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. En este caso, vuelvo a repetirlo, resolver esta expresión, esta división con estos valores así expresados. Fíjense que para dividir dos números, dos racionales, 1,64 menos 3i sobre 1 sería, ¿no? La manera que podemos hacerlo es multiplicando el primero por el inverso del segundo. Lo que vamos a obtener es 1 menos 192i.
racionalizamos ese i para que sacarlos del denominador, y fíjense que obtenemos el valor de z, que es igual a 1 sobre 192i. Ese es el resultado y podríamos dejarlo así. Si quisiéramos ver si toda esta operación realizada, toda esta división realizada con los números en formato polar, podríamos hacerlo. Yo lo hice como para que ustedes vean que el resultado es el mismo, es una manera. Lo único que tengo que hacer es obtener el número complejo del denominador expresado en formato polar. Para eso hago lo que ya hice con los otros números. Como este es un imaginario puro, está sobre el eje imaginario. Como es negativo, está en la parte inferior de ese eje. Es decir, el ángulo es 3pi sobre 2 o menos pi sobre 2, podríamos haber dicho. O sea, la forma polar del denominador es 3pi sobre 2. La división ahora, así como la multiplicación era la multiplicación de los ρ y la suma de los θ, ahora la división es la división de los ρ y la resta de los θ. Hago esta operación, me queda 1 sobre 192 menos 3pi sobre 2, igualmente expresado 1/192 o pi sobre 2. Es el mismo número que habíamos obtenido cuando obtuvimos aquí el z igual a 1 sobre 192i.